Empresario soy. Suena fácil decirlo, pero llegar a serlo, eso es otra cosa. Los empresarios no solo invertimos dinero, invertimos tiempo. Tiempo que muchas veces le quitamos a nuestras familias. Para ser empresario hay que creer en uno mismo, en la idea y en la capacidad de trabajo que uno tiene. También hay que tener apoyo. Una empresa se construye metiendo mente y corazón, con relaciones de confianza y de la familia su amor. Al empezar hoy con las ganas, pa' echar pa'lante un buen pulmón. A mí nadie me detiene porque empresario yo soy. Empresario soy, el Centro Financiero Empresarial. Me hicieron crecer, Centro Financiero Empresarial. ¡Hey! Esta gente sabe lo que es, yo no los cambio nunca más. Centro Financiero Empresarial, te ayudamos a crecer. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. El mundo nos ha transformado. Nos ha mostrado que nos tenemos que adaptar a los cambios. El cambio está en ti y con ello todo lo que conlleva su transformación y todo el conocimiento. En Centro Financiero Empresarial te ayudamos a crecer. En nombre de toda la familia que conforma la organización, agradecemos a todos los que hoy nos acompañan en nuestro segundo webinar, Salud Financiera para mi negocio, enfocado en brindarles soportes y herramientas que promuevan el bienestar financiero de sus negocios, basado en la organización de sus finanzas personales y empresariales. En este webinar queremos que sea interactivo y queremos conocerlos. A continuación, les explicaremos las mecánicas para que podamos avanzar. En un momento estará apareciendo en sus pantallas un código QR para que lo puedan escanear desde su aplicativo móvil y darnos sus respuestas. De igual manera, en la caja de chat está el link para que también puedan acceder a nuestra encuesta. Vamos a dar inicio, ahí está el código QR para que lo puedan escanear. En un momento vamos a iniciar con nuestras preguntas. Gracias por acompañarnos. Somos Centro Financiero Empresarial. Durante la gestión de la pregunta, aquí tenemos nuestra primera pregunta. Queremos conocer nuestro público. Cuéntanos si eres emprendedor, colaborador o invitado de una organización u otra institución. ¡Wow! Estamos 100% con emprendedores, también tenemos invitados. Va subiendo la tabla. Excelente, gracias por sus respuestas. Ahí está, estamos al 60% con emprendedores. Nos complace que nos acompañen. Tenemos un contador que va a estar dando paso a nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que podemos interactuar en la caja de chats. Adelante con nuestra segunda pregunta. ¿De dónde estás conectado? ¡Wow! 75% Panamá. Desde otro país, 16%. Ahí está avanzando. Excelente. Gracias por acompañarnos. Interior del país está grande también. Y Ciudad de Panamá. Vamos a dar paso a nuestra tercera pregunta. Recuerda que puedes interactuar con nosotros al 66560191, nuestro chat de WhatsApp de Centro Financiero Empresarial. ¿A qué pertenece tu negocio? ¿Cuáles son las actividades en las cuales nos acompañan hoy? Como la mayoría son emprendedores, nos indican desde cuál es su negocio. Ahí estamos viendo otro, wow, comercio al por mayor, servicio, transporte, servicios es fuerte. Excelente. Podremos mirar comercio al por mayor y comercio al por menor. Muy bien. Damos paso. Muchas gracias por sus respuestas. Para nosotros son muy importantes.
Adelante con la siguiente pregunta. ¿Conoces sobre la salud financiera? Por supuesto, muy importante conocer sus respuestas. Recordemos que en Centro Financiero Empresarial contamos con más de 10 años al servicio de nuestros clientes. Estamos a nivel nacional con 10 sucursales a lo largo de la República. Y vemos que me gustaría conocer un poco más. Excelente, el 52%. Va avanzando. Muchas gracias por acompañarnos. En un momento iniciamos con la siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo manejas tus finanzas en la actualidad? Ahí está. Manualmente, un 100% por el momento. No se mueve la tabla. Manualmente. Ahí está subiendo. Ahí vamos. Acá en el chat María nos dice que manual también. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Centro Financiero Empresarial y estamos complacidos de que nos acompañen en nuestro segundo webinar, Salud Financiera para mi negocio. Ahí está. Pronto daremos paso a nuestra siguiente pregunta. Perfecto. Con esto concluimos las preguntas. Sin más, vamos a dar paso a nuestro expositor de la tarde de hoy. Ejecutivo senior con más de 15 años de trayectoria desarrollando estructuras de financiamiento y liderando planes de negocios en empresas financieras, inmobiliarias y de retail. Implementación de propuestas orientadas a elevar rentabilidad continua y mejora de procesos para generar eficiencias. Orientado a negocios, planificación y a liderar procesos de transformación, ordenamiento y control de altos indicadores de clima laboral. Con ustedes, Eduardo Kiefer, nuestro gerente de Administración y Finanzas de Centro Financiero Empresarial. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Carol. Y buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien, Perfecto, Carol? perfecto. Okay. Muchas Adelante. gracias. Bien. De hecho, en CFE cuidamos a nuestros clientes y, bueno, nos preocupamos también por el retorno a la normalidad que estamos teniendo en Panamá. Vemos con mucha satisfacción cómo es que ya el gobierno nos ha dado una serie de flexibilidades a nivel de las normativas, volviendo pues aumentando los aforos ya en lugares de culto, en eventos deportivos, en discotecas, en bares, en los colegios que están regresando ya también a clases presenciales. Entonces, volvemos ya no a la normalidad, sino una nueva normalidad, como nos comentó Carol hace un momento, una nueva normalidad que de alguna manera difiere de la que ya teníamos y de la que hicimos un corte, sobre todo en marzo del año pasado, donde entramos en procesos fuertes de cuarentena y de restricción de nuestras actividades económicas como emprendedores, ¿no? Que vimos muy afectados nuestros negocios. Y en ese sentido, pues recibimos el apoyo del gobierno con una serie de acuerdos bancarios, financieros, que nos permitieron de alguna manera aguantar este proceso, ¿no? En el que las actividades económicas en Panamá estaban paralizadas, de alguna manera teníamos los toques de queda, y esto, digamos, nos ayudó a no tener que hacer frente de manera inmediata a las obligaciones que teníamos pactadas, porque casualmente nuestros negocios pues de repente no estaban operando al 100% o tenían que cerrar, ¿no? Entonces, ya se está acabando ya este periodo en el cual, digamos, estábamos todavía inmersos en este contexto de flexibilidad en el que no había que hacer frente a todas nuestras deudas, o de repente todavía pues no habíamos reactivado nuestro negocio, y ahora con lo que el gobierno, las resoluciones que están saliendo hacen de que ya pueda ser factible también reactivar mi negocio, ¿no? O que incremente de alguna manera la demanda de mi negocio. Entonces hay que estar preparados. Y en este año y medio, pues, ¿qué pasó? Más de uno se vio afectada, además de lo que significa la pandemia, que es nuestra salud, ¿no? a raíz de esta enfermedad, también vio afectada su salud financiera, ¿no? De alguna manera. Y es importante para esto, por favor, a la siguiente diapositiva, tomar en consideración que para que nosotros podamos ser buenos emprendedores,
o podamos llevar bien nuestros negocios, debemos partir primero por nuestra salud personal, ¿ya? Las finanzas no solo se aplican a las empresas, también se aplican a las personas, y de hecho toman como base a las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque personas saludables, ¿no? O con finanzas sanas constituyen empresas también sanas y sostenibles, ¿ya? Y a lo largo, pues, de esta sesión vamos a ver algunos consejos o algunos aspectos que de repente los sabíamos muy en el fondo, pero no habíamos reparado en ellos, ¿no? Para poder llevar una buena salud o unas buenas finanzas personales que están de la mano o están ligadas también a llevar bien las finanzas de tu negocio, ¿no? Entonces, la salud financiera. La salud financiera no es otra cosa más que tener las herramientas y tener un contexto favorable, ¿no? Para que la persona se pueda permitir cumplir adecuadamente sus obligaciones financieras, ¿ya? Donde estemos en una situación de tranquilidad ante un futuro financiero, ¿no? Y somos capaces de permitir, de tomar decisiones, ¿no? De hecho, cuando uno goza de buena salud financiera, eso te da la tranquilidad de poder tomar cualquier tipo de decisión para poder disfrutar nuestra vida, porque de eso se trata en el fondo, ¿no? Nosotros tenemos un negocio finalmente para nuestras familias, para nosotros mismos, pero en el fondo es para disfrutar nuestra vida como seres humanos, como personas, ¿no? Entonces, ese es el fin último. No solamente es ganar dinero, el dinero que nos permite nuestro negocio es un medio y es un medio para disfrutar, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros seres queridos, el desarrollarnos integralmente, ¿no? El fin no solamente es el generar dinero, ¿no? Ese es el medio, finalmente, que uno encuentra cuando hacemos nuestro negocio. Y la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos una adecuada planificación de nuestras finanzas personales y por ende de nuestro negocio? Generamos un estrés, lo que se conoce como estrés financiero. Y el estrés financiero, casualmente, la causa fundamental es haber tenido un desorden, ¿no? Al llevar, pues, nuestras finanzas personales y las finanzas de nuestro negocio. Esto acarrea muchos problemas, puede acarrear problemas de salud, desde hipertensión, problemas cardíacos, nos puede generar también problemas de diabetes, de obesidad, triglicéridos altos, inclusive depresión, ansiedad, problemas en la piel, retrasos menstruales para las mujeres. O sea, nos puede generar muchas consecuencias si no tenemos de alguna manera ordenadas estas finanzas de nuestros negocios y nuestras finanzas personales, ¿no? Entonces, esto impacta, pues, en múltiples problemas de salud. No olvidemos eso, ¿no? Cuando uno se preocupa por dinero, automáticamente el cuerpo se empieza, pues, a tensionar y es proclive a contraer estas enfermedades que les acabo de decir. Incluso cuando a veces podemos solucionar momentáneamente este problema de dinero, el estrés desaparece, ¿no? Porque el estrés se causa por un factor. Ya, este factor, en nuestro caso, en el caso de los negocios o de las finanzas personales, es la ausencia o problemas de dinero. Pero cuando podemos solucionarlo, ¿ya? Y sale este factor, la sensación que nos queda se convierte en ansiedad. O sea, el factor se fue, pero el sentirnos de alguna manera con una sensación continua de sobresalto, a pesar de que el factor se fue, se le conoce como ansiedad, ¿no? Entonces, y eso se queda y es parte ya de nuestras vidas y hay que aprenderlo a manejar, ¿no? Hay que aprenderlo a manejar porque probablemente no hemos solucionado de manera adecuada el problema financiero de nuestro negocio y nuestras finanzas personales. Este estrés financiero también hace que nos olvidemos de pagos importantes, ¿no? Pagos en la escuela, colegios, en los servicios, en la casa, de nuestros proveedores en el negocio. Genera problemas en cuanto a las relaciones personales con nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestros hijos, socios comerciales, como ya les comentaba. O sea, nos condiciona de alguna manera a ser reactivos, ¿no? Y eso dificulta pues la interacción con las demás personas de alguna manera. Y cuando uno está estresado, no toma las mejores decisiones. Y eso hace de que tus deudas puedan aumentar. Tus deudas
personales o las deudas relacionadas a tus finanzas personales o las deudas relacionadas a tu negocio, generan pues que no tomes las mejores decisiones y te endeudes de manera excesiva o de alguna manera sin tomar en cuenta la mejor alternativa de financiamiento. Eso tiene que ver con las decisiones poco acertadas. Y finalmente, terminas descuidando tu negocio, ¿no? Que eso es de repente lo que pudo habernos pasado en una situación nueva como la pandemia, ¿no? Nos golpeó muy fuerte y descuidamos algunos aspectos del negocio que podíamos haber llevado de mejor manera, porque era una situación nueva y esa situación nueva nos generó estrés, ¿no? Entonces, es muy importante tener claras las finanzas del negocio y tus finanzas personales para evitar, ¿no?, que el estrés se genere y lo peor de todo, se quede, ¿no? Y cuando se queda el estrés se convierte en ansiedad y eso es algo crónico. Hay que aprender a manejar eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar el estrés financiero, no? Y acá hay algunos consejos que desde el Centro Financiero Empresarial queremos brindarle pues a todos los emprendedores, a nuestros clientes para que puedan tener pues de aquí en adelante que ya la actividad económica en Panamá pues empieza a restablecer. Gracias a Dios no nos ha afectado la tercera ola como en otros países hermanos en Centroamérica o países hermanos en América del Sur que sí han tenido una tercera ola bastante fuerte. Nosotros en Panamá, pues, hemos avanzado bien. La tercera ola parece que se nos venía entre mayo y junio y terminó cayendo, ¿no? Y gracias a Dios también ya más del 70% de la población tiene por lo menos una dosis y más del 50% pues ya tiene las dos dosis en la vacuna, ¿no? Y eso nos da la tranquilidad de que poco a poco estamos llevando a una inmunización de la población que casualmente facilita que las actividades se vuelvan a desarrollar y hay que estar preparados nuevamente con nuestros negocios, hay que ordenar nuestras deudas para de aquí volver a despegar y ojalá podamos llegar a niveles por encima de lo que nos agarró la pandemia, ¿no? En marzo del año pasado. Entonces, lo primero que te aconsejamos es que sé consciente de tu presupuesto, ¿no? ¿Qué es un presupuesto? El objetivo de un presupuesto es que te brinde un panorama actualizado, ¿no? De lo que estás gastando, de cuánto estás vendiendo, por ejemplo, ¿no? Y que te permita tomar las mejores decisiones, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que cuáles son las ayudas que podemos tener para hacer este presupuesto, ¿no? Entonces, cuando tú haces un presupuesto, tienes que hacerlo realista. Tienes que, ya sea a nivel personal o de tu negocio, pues tiene que ir de la mano con un estadio de que tu negocio, pues, genere ventas en ese presupuesto coherentes, realistas y también gastos realistas, ¿no? Igual, desde tu punto de vista, también con tu dinero, tienes que vivir y gastar de acuerdo a tus posibilidades reales, ¿no? Entonces tienes que conocer tus ingresos, ¿no? Tus ingresos extraordinarios, en función a tus capacidades actuales, ¿no? Y fijar expectativas de consumo adecuadas, no comprometerte tú como persona y en tu negocio a, a deudas que escapan lo que realmente tú puedes pagar o tu negocio puede generar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mediano plazo, el endeudarte y el comprometerte va a estar afectando tu reputación y por tanto tus posibilidades crediticias más adelante. No te vas a poder endeudar. Y sabemos nosotros que para poder desarrollar nuestros negocios tenemos que tomar deuda de manera responsable. Entonces, acá hay un consejo importante que no solamente tiene que ver con el que nuestro negocio genere dinero, sino que en general, como una filosofía de vida, pues podemos apostar por vivir de manera austera, ¿no? Y cuando uno dice austera es vivir de acuerdo a las posibilidades y con la racionalidad financiera que nos permite, pues, nuestro negocio, lo que ganamos. Y esto se va a constituir también en una fuente de libertad, de seguridad, y va a ser una ventaja diferencial frente a posibles socios crediticios o cuando uno quiera hacer negocio o cuando quiera negociar con el banco. ¿Por qué? Porque está viendo que estamos gastando y estamos viviendo en función a nuestras posibilidades reales. La persona austera, que no tiene nada que ver con una persona tacaña, ¿ya? Es una persona que termina generando confianza, ¿ya? Porque tiene reservas para poder sobrellevar la situación en momentos difíciles, ¿ya? Y tiene como filosofía el gastar bien, gastar pero gastar bien, ¿ya? Invertir e incluso donar,
¿no? Entonces, no, olvídense que el tema de austeridad tiene que ver con el no gastar o, como ya mencioné, el ser tacaños. Al contrario, es gastar, pero gastar e invertir bien en lo que realmente se necesita. ¿Ya? El presupuesto también tiene que considerar compras también de activos, no solamente es vender y gastar, ¿no? Sino también tomar deuda para poder comprar activos mayores, ¿no? Puede ser un auto para el negocio, una casa, por ejemplo, una máquina para el negocio también. No es saludable endeudarnos para compras menores. Esas compras menores, esos gastos menores deben ser pagados con los ingresos recurrentes nuestros o de nuestros negocios, ¿ya? O cuando recibamos un pago extraordinario, un ingreso extraordinario, podemos darnos esos gustos. No es aconsejable, pues, darnos gustos tomando deudas, ya sea a través de nuestro negocio o directamente nosotros. Y antes de endeudarnos, hay que comparar. Muchos de nosotros tomamos, pues, vemos publicidad de alguna institución financiera y tomamos la primera publicidad que vemos, ¿no? Entonces, hay que comparar primero antes de endeudarnos. Hay tasas muy competitivas hoy para la compra de activo fijo, ¿no? O, por ejemplo, para tomar capital de trabajo para nuestros negocios, ¿ya? Y en el cual nosotros tenemos que ver la institución financiera, hay que comparar los intereses, las comisiones y los seguros, ¿no? Todo es una tasa de interés. Muchas veces no vemos que la cuota también tiene comisiones y tiene seguros, y solo nos enfocamos en los intereses. Hay que ver y hay que tener cuidado con eso. Hay muchos conceptos que van en la cuota que pagamos, no solamente el interés y el capital. Entonces, dependiendo de nuestros ingresos, la cuota pues va a ser un porcentaje de los mismos, ¿ya? Y también se aconseja no tener más de 2 préstamos vigentes, ¿ya? La deuda no es mala, de hecho, la deuda racional es buena y permite capitalizarnos. Lo malo es que cuando tomamos mucha deuda, ¿no? Eso me genera riesgos y sobrecostos para mi negocio, también para un tema personal, a nivel personal, ¿no? Y ahí es donde empieza el famoso carrusel, porque para poder pagar una deuda quiero endeudarme con otra y luego con otra. Y cuando te das cuenta, pues tienes muchas deudas y ya luego nadie te quiere prestar. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón. Una anterior, por favor. Ok. El siguiente consejo es organizar nuestras finanzas para invertir. Es importante identificar cómo se distribuyen nuestros gastos personales y los del negocio, y así podremos reorientar las finanzas, ¿no? Y de alguna manera ver de qué gastos puedo prescindir para poder tener un mayor margen de ganancia, una mayor utilidad y tener más dinero, ¿no? Tampoco se trata de dejar el dinero bajo el colchón, como quien dice, ¿no? Y hay que tratar de ver en qué invertimos. Podemos reinvertirlo en el negocio, en un activo fijo, o que eso pues sirva para capital de trabajo si no me quiero endeudar, ¿no? Pero hay que tratar que ese dinero o ese excedente nos genere una rentabilidad. Y hay que invertir en lo que entendemos, ¿no? Si tenemos excedentes, no solamente invertamos en lo que alguien me aconsejó, si no lo entiendo realmente y no sé cómo funciona ese instrumento de inversión, ese negocio, porque no conozco los riesgos, ¿ya? En las finanzas se dice, si yo quiero ganar más, pues tengo que arriesgar más. Entonces, si uno quiere ganar más invirtiendo lo que tiene, pues tiene que conocer el riesgo asociado pues a esa inversión. Entonces, tenemos que entender bien en qué voy a invertir. Para eso hay que capacitarnos, ¿no? La gestión profesional es aquella que cuantifica y es consciente de las rentabilidades y de los riesgos en los cuales uno está decidido o quiere invertir. No solamente llevemos nuestro negocio o invirtamos por intuición. Siempre es bueno tener una ayuda o un soporte profesional o capacitarnos. Y antes de invertir hay que ver, pues hay que ser consciente de nuestro perfil, porque no todos en nuestros negocios somos conservadores. Hay algunos que son un poco más arriesgados, ¿no? Entonces toman decisiones un poco más drásticas por el bien del negocio, arriesgan más porque esperan ganar más. Entonces tenemos que también ver en nuestro nivel de riesgo, nuestro perfil de riesgo. No todos podemos invertir en lo mismo, porque no todos estamos dispuestos a arriesgar lo mismo, porque el riesgo pues no es la posibilidad de que puedas ganar mucho dependiendo de lo que estás invirtiendo también, o también puedes perder bastante, ¿no? Entonces hay que invertir. Cuando uno toma este tipo de acción, invertamos solo los excedentes e invertamos pues en lo que efectivamente
entiendo, ¿no? Y nunca invirtamos el ingreso que yo tengo para pagar deudas, ¿ya? Nunca invirtamos el dinero que el negocio tiene para pagar las deudas, porque técnicamente eso no es excedente, ¿no? El ingreso que genera tu negocio tiene que ayudarte primero a cubrir tus deudas, y lo que te queda al final, después de haber pagado también tus gastos, eso lo puedes reinvertir, ¿no? O invertir en un nuevo negocio, pero nunca, nunca lo antepongas al hecho de haber pagado primero tus deudas. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a eliminar los hábitos poco saludables, ¿no? Y es importante saber qué acciones debemos evitar, ¿ya? Para que esto no vaya en contra de nuestra capacidad de ahorro, ¿ya? Todos cometemos errores, hay que aprender de nuestras experiencias pasadas y hay que eliminar los malos hábitos, ¿no? Eh, un hábito, por ejemplo, es cuando si tenemos alguna tarjeta de crédito, muchos nos gusta de repente financiar nuestras compras hoy en día con los problemas que hemos tenido en estos meses de pandemia. Hemos querido usar más nuestras tarjetas de crédito, por ejemplo. Son una excelente herramienta, pero también hay que aprender a controlar nuestros gastos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando usábamos nuestra tarjeta de crédito, más de uno se vio tentado a financiar la compra de la lechuga o del tomate o de la comida en más de 6 cuotas. O incluso por ahí sacamos dinero en nuestra tarjeta de crédito, ¿ya? Y digamos, los intereses asociados a la tarjeta de crédito para este tipo de compras son bastante altos. Entonces, lo ideal es usar la tarjeta de crédito y no pagarla, y pagarla no más allá de un mes, ¿ya? Y también se sugiere manejar máximo 2 tarjetas de crédito y pagar, ¿no? Pagar después de un mes o pagar el vencimiento. Y si van a retirar dinero, salvo en situaciones de emergencia, ¿ya? Y si es que no tenemos un fondo de reserva a la mano, ¿ya? Porque es muy costoso el hecho de sacar dinero de una tarjeta, por si no lo sabía. Y cuando uno saca dinero de la tarjeta, a veces es tan caro el interés que uno quiere luego, y si tiene más tarjetas, saca dinero de la otra tarjeta y luego de la otra tarjeta, y lo peor de todo, a veces sacas dinero de la tarjeta para invertirlo en tu negocio. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque el dinero que nos está cobrando el banco por sacar dinero, o la institución financiera por sacar dinero de la tarjeta, es mucho mayor a que si fuéramos a pedir directamente un préstamo de capital de trabajo o de activo fijo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Y si por A o B nos descuidamos en el uso de nuestras tarjetas de crédito, tratemos de reestructurar esa deuda, ¿no? Y hay que ver bien los plazos que finalmente yo pueda pagar, ¿no? A nivel de cuota y de plazo, para que yo pueda pagar esa deuda en caso me haya excedido. Otro tema que nos hace consumir mucho, ¿no? Y tiene que ver con estos hábitos poco saludables, es que vivimos en una sociedad con mucha publicidad. Y esto nos incita a consumir muchísimo, y a veces más, ¿no? Y por encima de nuestras posibilidades reales. Y esto hace que queramos vivir hoy a costa de nuestras posibilidades futuras. Entonces, como que estamos adelantando lo que vamos a vivir más adelante ahora, nos terminamos endeudando ahora, lo pagamos y para pagarlos después, ¿verdad? Entonces, en vez de haberlo disfrutado en función, ¿no? A cómo vamos ganando y cómo vamos avanzando y nuestras posibilidades van mejorando, queremos vivir todo ahora, ¿no? Y eso genera incertidumbre en el futuro y nos genera este estrés financiero del que estamos conversando. Entonces, acá acordémonos, la racionalidad y la austeridad del gasto, ¿no? Dentro de lo que es eliminar hábitos poco saludables, ¿no? Tratemos de frenar la tentación, tratemos de frenar aquello que pueda ser un gusto, y sobre todo, si yo quiero darme ese gusto endeudándome, no es recomendable. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que crear un fondo de emergencia y de ahorro, ¿no? ¿Qué es un fondo de emergencia y de ahorro? Es una reserva de dinero para poder recurrir en caso de emergencia y poderla utilizar, ya sea si tenemos algún problema en el negocio o en nuestras casas. Este dinero no debe guardarse en una caja o en el negocio, sino tenerlo separado, porque a veces nos vemos tentados a utilizarlo. Entonces, el fondo de emergencia hay que separarlo, ponerle una cuenta de ahorros o sacarlo del ciclo normal de nuestro negocio, no tenerlo a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque este fondo de emergencia debe servir, como su nombre lo dice, ¿no? Para poder afrontar cualquier situación no prevista, ya sea algún problema con algún familiar, ¿no? O algún gasto inesperado que tenga que afrontar nuestro negocio,
Entonces, siempre es importante el fondo de reserva porque también te da tranquilidad y te da libertad para que tú puedas decidir, te da flexibilidad. Y cuando uno está tranquilo financieramente, toma mejores decisiones. Y eso es lo que queremos nosotros. Ya hoy en día, saliendo de toda la pandemia, queremos tomar las mejores decisiones y librarnos del estrés que de alguna manera hemos desarrollado hace muchos meses atrás, ¿no? Entonces podemos invertir mejor, podemos endeudarnos mejor. Nunca quememos, ¿no? Salvo en situaciones de emergencia real, este fondo de reserva. Y si por ahora lo usamos, repongámoslo inmediatamente. Lo mejor es siempre tener un fondo de emergencia porque vas a ver que el día que pasa un imprevisto, Dios no quiere, en casa o en el negocio, saber que tienes el fondo te da mucha tranquilidad. Es más, es mejor tenerlo, ¿ya? Y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El que lo tengas ahí, por más que sepas que lo tienes ahí guardado, pero no lo vas a usar, pero ya te está dando tranquilidad, porque sabes que tienes ahí una ayuda, un soporte, ¿ya? Imagínate que siempre vivir con el riesgo de algún imprevisto en el negocio y saber que no tienes un fondo, ¿no? O un colchón ahí por si acaso, ¿no? Es mejor tenerlo siempre a la mano. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que renegociar las deudas, y eso es hoy día lo que la legislación bancaria o emitida por el gobierno nos permitió desde marzo del año pasado, ¿no? Esto nos ayudó de alguna manera a no pagar en primera instancia. Después nos dieron la oportunidad de acercarnos a nuestra institución financiera de confianza con la que trabajábamos para poder repactar o reprogramar nuestras obligaciones. Eso era hasta junio, y nuevamente se extendió hasta finales de septiembre para poder acercarnos y poder llegar pues a una repactación, ¿no? Renegociando estas deudas que por ahí teníamos y que no podíamos pagar porque nuestros negocios no se habían reactivado. Entonces, en cuando notemos que tenemos problemas para continuar con los pagos, inmediatamente, ¿no? De aquí en adelante también acércate a tu entidad financiera para poder ver todas las opciones que ella te presente, ¿no? El cumplimiento de los acuerdos que realices facilitará también el proceso para solucionar tu deuda, ¿no? Es importante, esto es muy importante. Y cuando renegocies tu deuda, fíjate en la tasa de interés, fíjate en las comisiones, ve un plazo adecuado y prudente, mira la cuota, ¿no? Una cuota que te permita pues pagarla sin ningún apuro. No quieras pagar tu deuda lo más pronto posible porque eso puede cargar a una cuota muy alta que tu negocio no puede generar los ingresos suficientes para pagarla. También es importante tratar de centralizar todas las deudas en una o en dos instituciones, no llenarnos de tantas instituciones con las que nos prestamos, ¿ya? Porque luego cuando queramos reestructurar nuestras deudas o juntarlas va a ser más difícil porque están, como quien dice, esparcidas en muchas instituciones, ¿ya? Y esto nos ayudará también, o mejor dicho, esto nos ayuda, ¿no? El poder centralizar nuestras deudas en una o dos instituciones. Esto, el hecho que nuestra capacidad, o mejor dicho, nuestro buen historial crediticio también facilitará el que podamos renegociar mejor nuestras deudas, ¿ya? Entonces también es importante, y más adelante lo vamos a hablar, cuidar nuestra reputación para que sea más factible esta renegociación con las instituciones. Siguiente diapositiva. Tiene que ver con lo que acabo de comentar hace un momento. ¿Por qué debo cuidar mi historial crediticio? ¿Ya? Primero, vamos a ver que la reputación es el principal activo de toda persona. Tengas o no tengas un negocio, tu reputación crediticia es tu principal activo. ¿Por qué? Porque cuando uno paga deuda genera confianza, ¿ya? Generas confianza y en la medida que tú vas pagando bien, esa confianza aumenta y por ende el préstamo o el dinero que te pueden dar. Entonces hay que cuidar nuestra reputación como el principal activo. ¿Ya? No asumamos obligaciones financieras que no podemos cumplir con seguridad, porque la confianza se gana lentamente, señores, muy lentamente. Se gana en años, pero se puede perder en un día, en una semana, se pierde rápidamente. Entonces, mantener un historial limpio nos va a permitir aprovechar oportunidades para desarrollar negocio, conseguir nuevos proveedores también para mi emprendimiento, ¿no? Porque los socios, los bancos, las instituciones financieras, los proveedores, valoran la seriedad, ¿no? Valoran la confianza, ¿no? Valoran la transparencia, y eso hace de que ellos crezcan contigo,
¿no? Vayan de la mano contigo y te apoyen cuando hay problemas. Pero si no cuidamos nuestra reputación, va a ser muy difícil poder seguir adelante, ¿no? Si en algún momento tenemos dificultades para cumplir una obligación financiera y no tenemos nuestro fondo de reserva, hay que comunicarlo inmediatamente, no esperar pues a entrar en mora, sino que hay que hablar la mano, hay que levantar la mano y hablar con nuestra institución y decir, bueno, tengo este problema, ¿cómo me ayuda? Y para esto, y para que sea más fácil ayudarte, es bueno cuidar tu historial crediticio. Hay que pedir apoyo. Pidamos plazos adicionales, pero realistas en función al negocio, ¿no? Y un argumento es el tener un buen historial crediticio. ¿Ya? Las entidades financieras y en general, pues los buenos socios comerciales nos apoyan en momentos difíciles. No apoyan a los mentirosos, a los que evalen la responsabilidad al momento de pagar las deudas, ¿no? Entonces, en el tema de los negocios, en el tema de tomar deudas, la credibilidad es muy importante, ¿no? La credibilidad y el actuar sobre la base de fundamentos sólidos, sobre buenos valores, eso ayuda a que tu negocio pueda avanzar en el tiempo, ¿ya? Ahora, ¿por qué debo cuidar mi historial crediticio también? ¿No? Vemos acá que tiene que ver con el hecho de que cuando pagamos bien o pagamos mal, todo ese historial se va registrando, ese récord se va generando en la APC, en la Asociación Panameña de Crédito. Y esta es la única entidad destinada del país para que pueda dar, digamos, un historial de todos nuestros movimientos de créditos en bancos o en otras instituciones que otorguen préstamos. Entonces, ahí está que también hemos ido pagando. De importancia, estar en la APC nos brinda la posibilidad de poder optar de un crédito o por crédito de manera sencilla, porque ya tienen tu historial, ya te conocen, ¿no? A más tiempo hayas estado o hayas sido reportado en la APC de manera positiva, eso genera pues mayor tranquilidad al momento de que la institución financiera te pueda aprobar un crédito. Porque si no estamos dentro de la APC, no hay forma de ver si vamos a ser buenos o malos pagadores y a veces es muy difícil que nos aprueben la solicitud de crédito. ¿Qué es lo que verifica en la APC? ¿No? En base a la historia de la APC, o qué es lo que, mejor dicho, las entidades usan de la APC. Van a usarla para determinar si el cliente o nosotros tenemos capacidad para poder hacer frente a nuevos créditos. Hoy estamos muy endeudados. Pueden ver cuántas deudas tenemos, ¿no? A quién le debemos, qué tipo de deuda tenemos, si son deudas de consumo, tarjeta de crédito, o si son préstamos comerciales. Pueden ver si pagamos a tiempo, pueden ver desde cuándo no pagamos, ¿no? Pueden ver cuántos préstamos nos hemos hecho y meses y años atrás, ¿sí? Entonces, digamos, el mejor track record o el mejor historial que tienen las instituciones financieras para poder conocer tu historial crediticio. ¿Cómo podemos conocer nuestro estatus en la APC? Para ver nuestro historial crediticio, pues podemos descargar en nuestro aplicativo, en nuestro celular, o dispositivo móvil, pues el aplicativo que se llama Mi APC, ¿no? O también podemos acceder a www.miapc.com. Importante y de todas maneras les sugiero, tengas o no tengas un negocio, cuida siempre tu historial crediticio, ¿no? Y entra eventualmente o cada cierto tiempo, mejor dicho, para evitar también alguna suplantación que alguien haya tomado un crédito por ti, ¿no? Importante, cuidar siempre tu historial crediticio, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra educación financiera mejorará la gestión de nuestro emprendimiento. Eso es clave para invertir, ¿no? En ocasiones, como emprendedores, tomamos decisiones de forma improvisada. Y está bien, porque a veces nosotros desarrollamos negocio en base al instinto, pero no basta, porque a veces tomamos más riesgos de los necesarios, ¿ya? También es importante mantenernos actualizados, ¿no? Estar bien educado y contar con herramientas de financiamiento nos va a permitir crecer en el negocio, ¿no? Y es tu carta de financiación. Contaremos con información financiera bien preparada ante las entidades financieras, ¿no? Porque vas a demostrar que conoces, que sabes, o por lo menos puedes entender lo que el ejecutivo de créditos te está diciendo o te está solicitando, ¿ya? Entonces, es muy importante también estar educados financieramente, ¿ya? Las finanzas no solamente están reservadas para los economistas ¿no? O carreras especializadas en finanzas, sino para todos nosotros, tengamos alguna carrera o no. Porque todos somos cabeza de familia, todos tenemos dinero para hacer frente a alguna necesidad en nuestras casas,
o para poder mantener a nuestra familia, o para poder llevar a nuestro negocio, y ahí se mueve dinero. Y donde se mueve dinero hay que saberlo administrar, ¿ya? Entonces, importante estar educados financieramente, ¿no? Las finanzas no solamente están reservadas para los bancos o para determinadas carreras, señores, es para todos, ¿ya? Importante eso, porque todos vamos a manejar dinero de alguna u otra manera. Entonces, eduquémonos, ¿no? Y por eso desde CFE vemos importante generar estas sesiones para ayudarlos en este proceso de educación. Algunos consejos ya más particulares para tu negocio, ¿ya? Más específicos. Cuando hablamos de generar un presupuesto, vamos a partir de los ingresos y los egresos de tu negocio, ¿ya? Hagamos lo que se conoce como un flujo de caja. ¿Cuánto dinero entra a tu negocio? O sea, ¿cuánto vendes, ya sea el crédito o el contado? ¿Y cuánto dinero te sale? El dinero que sale está dado por lo que compramos o lo que gastamos o pagamos por algún servicio, ¿ya? Dentro de nuestro negocio. Esto también nos facilita la información que se nos solicita cuando vamos a pedir un crédito. ¿Por qué? Porque las entidades financieras siempre nos preguntan, ¿cuáles son tus ventas? ¿Cuáles son tus gastos? Porque van a hacer cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos, porque ellos van a hacer un flujo de caja para poder determinar cuánto es el dinero que al final te genera tu negocio. Entonces, importante ir generando esta historia de tu negocio. Tener esta información, no importa manual, no importa en papel, pero la vas generando. Y así vas viendo si en el tiempo estás vendiendo más y si en el tiempo estás gastando más. Y luego tienes que ver cómo controlar esos gastos. El segundo consejo es no mezclar el dinero del negocio, ¿ya? Con el familiar. Y esto, señores, el mezclar el dinero o mi necesidad personal con lo que el negocio me genera, es lo que generalmente produce que más del 70% de los negocios solo viva o dure máximo 3 años. Porque mezclamos las finanzas personales con tus finanzas de emprendedor, ¿ya? Y si no somos disciplinados, nos vemos tentados a mezclar. Y así nunca vamos a hacer de que tu negocio surja, porque estás usando tu negocio para cubrir tus gastos personales. Y eso, señores, va a hacer que tu negocio en algún momento no pueda crecer. Es más, tu negocio, al no desarrollarse, pues va a ser de que un banco no te dé el dinero, no te pueda prestar de repente, porque ve que en mucho tiempo tu negocio no crece en ventas o que tus gastos han aumentado, ¿no? Cuando los gastos están aumentando porque estás mezclándolos con el negocio familiar. Entonces, ese es la mayor causa de fracasos en los emprendimientos. Mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio. El tercer punto tiene que ver con reinvertir el excedente, como lo comentamos hace un momento, ¿no? Reinvirtamos lo que nos queda después de haber pagado los gastos con proveedores, servicios y las deudas de banco, y eso ya lo invertimos, y siempre reinvirtamos en nuestro negocio, ¿no? Capital de trabajo para la gasolina que necesita nuestro trabajo para nuestro negocio para seguir avanzando, o invierto en un activo fijo, ¿no? Una máquina, un mostrador, un mueble, algo que necesite el negocio y que haga pues que tu negocio venda más. Otra sugerencia es evitar vender al crédito, ¿no? Evitemos fiar, a no ser que pues estemos seguros de que nos van a pagar en el plazo pactado. Es mejor manejar pagos al contado si el negocio lo permite, ¿no? Y con ese dinero poder pagar a nuestros proveedores, porque generalmente nuestros proveedores nos piden pues, que les paguemos al contado o incluso antes de tiempo. Entonces, se sugiere mucho tratar de vender al contado, ¿no? Y no dar tanto crédito si es que por ahí no hay competidores o si es que el cliente acepta pagarme al contado. El quinto punto tiene que ver con usar la tecnología, ¿no? Pero no estamos hablando de software ni programas caros, no. Las soluciones están al alcance de nuestras posibilidades y al alcance de nuestras manos, ¿no? Basta el acceso que tenemos, como les dije anteriormente, a los aplicativos móviles, ¿no? que podemos tener en el celular. Y entonces estos conceptos nos van de alguna manera a tener más luces para poder sobrellevar nuestro negocio. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos tratar de construir más adelante conforme vamos aprendiendo más de finanzas? No en un primer momento, sino de a pocos,
pues un estado de ganancias y pérdidas, digamos que es la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. Un balance general. El balance general es un estado que te dice lo que tienes, ¿no? Y cómo has financiado lo que tienes. Un flujo de caja, ¿no? El dinero que entra y el dinero que sale y cuánto dinero nos queda, ¿ya? Ahora, si esto de repente, esto es necesario en la medida que tu negocio va creciendo, ¿no? Y eso va a ser necesario de que tengamos que contratar a una persona especializada, a un administrador financiero capacitado. Entonces, es aconsejable contratar a un contador ya cuando nuestro negocio creció, porque no somos contadores o no todos pues tenemos mucha afinidad con las finanzas, pero hay que saber lo básico. Entonces, es bueno contratar a un asesor, a un contador que nos ayude a llevar la contabilidad de nuestros negocios, ¿ya? Y si todavía no estamos en ese estadio y queremos llevarlo nosotros mismos, podemos utilizar aplicaciones tecnológicas que pueden facilitar mucho la vida, ¿ya? Desde el Excel, que es una herramienta que podemos descargar plantillas de estos estados financieros en Excel, o nos ayudan pues estas hojas de cálculo a construir rápidamente o a llevar información de las ventas, de los gastos o de las deudas que tenemos, y es una herramienta bastante amigable. Hay aplicaciones como Facturas Fácil, por ejemplo, por mencionar algunas de las que ya comentamos en nuestro anterior webinar de innovación tecnológica. Por ejemplo, Factura Fácil es un aplicativo de facturación simple que nos ayuda a nuestros emprendimientos a crear presupuestos, facturas, recibos profesionales desde el celular, ¿no? Incluso podemos imprimir, ¿no? O enviar por correo electrónico desde ahí. ¿Ya? Podemos agregar información del cliente, del proveedor, de la empresa, podemos poner información de impuestos, digamos, ya eso es para contabilidades de negocios un poquito más desarrollados, pero mira, todo eso se puede llevar en un aplicativo que es gratis sin necesidad de estar comprando grandes soluciones tecnológicas. Money Manager, por ejemplo, es un aplicativo para finanzas personales. La anterior es las finanzas de tu negocio. El Money Manager es si quieres llevar las finanzas personales, te ayuda a controlar tu dinero, puedes ver cuánto estás gastando, ¿no? Para la familia, en salud, en diversión, en viajes, cuánto está ingresando, ¿no? Producto de tu trabajo como dependiente o de tu negocio, cuánto te queda al final, te ayuda a controlar tus activos, te ayuda a controlar también cuándo tienes que pagar tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces es un buen administrador también. También se sugiere usar el Google Calendar, que es una herramienta de Google que todos conocemos que es Google, nos ayuda a poder programar adecuadamente las obligaciones de pago que tenemos con nuestros proveedores y con los bancos, porque a veces la memoria es frágil y no podemos tener todas las fechas de pago, ¿no? Es bueno anotarlas. Si no es en un Excel, podemos usar el Google Calendar, el calendario que nos da Google, para poder anotar esas fechas importantes de pago. Recuerda, siempre pagar a tiempo, siempre pagar en fecha e incluso antes de la fecha, ¿no? Para generar confianza a ese proveedor, a ese socio, al banco. Y finalmente, tener pues los aplicativos de banca en línea del banco con el que trabajes pues a la mano en tu celular que te permite hacer transferencias y pagos inmediatos, ¿no? Entonces, puedes administrar tu negocio de manera sencilla y fácil, ¿no? Desde el celular, sin necesidad pues de estar pensando en grandes soluciones, ¿no? Y cuando nuestro negocio crezca, asesorémonos un poquito más, contratemos a una persona especializada o un contador. Pero siempre es importante tener estos fundamentos claros. La siguiente diapositiva. Muchas gracias por su tiempo y bueno, quedamos abiertos a las consultas que pudieran tener a través del chat o los medios que crean convenientes para tratar de responderlas. Muchas gracias. Gracias, gracias Eduardo. En efecto, sí, de verdad que escuchando la presentación, excelentes aportes, sobre todo en temas de conocimiento sobre salud financiera en sus negocios. Como les mencioné, pueden colocar sus preguntas en la caja de chat. ¿Sabías que nuestros asesores acompañan a microempresarios de múltiples rubros durante todo su crecimiento de forma personalizada, con préstamos productivos destinados para aumentar su capital de trabajo, remodelar su local comercial o expandir su negocio y mucho más? Ya tenemos preguntas. La primera pregunta, Eduardo, dice, ¿cuándo saber que necesito inyección económica? Nos pregunta.
Para eso es importante, cuando yo necesito la inyección económica, me imagino que se refieren a prestarnos dinero, ¿no? O poner yo dinero. Pues bueno, primero hay que no vivir el día a día. Para eso les hablé al inicio de la presentación de tener un presupuesto. Ese presupuesto te dice lo que vas a vender y lo que vas a gastar, ¿no? Las entradas y las salidas. Eh, y en algún momento tú quieres de repente hacer de que tus ventas suban, ¿no? Y si tú quieres hacer que tus ventas suban, de repente vas a necesitar meterle más gasolina a tu negocio, capital de trabajo, más materia prima para producir, por ejemplo, o de repente hay que cambiar maquinaria, ¿no? Hay que comprar algún activo que te va a ayudar a incrementar las ventas. Entonces, cuando tú quieras dar ese siguiente paso en ventas, es que tienes que ver si utilizas tu dinero y lo reinviertes en tu negocio para ese capital de trabajo o ese activo fijo, o te prestas. Pero nuevamente, el cuándo va a depender de la proyección que tú tengas de tu negocio. Para eso tienes que tener claro un presupuesto, tienes que tener claro un estado de resultados o por lo menos un flujo de caja. Entonces, no podemos vivir o llevar nuestros negocios solamente mirando el día a día, el cuánto voy a vender mañana. Tenemos que pensar que nuestro negocio va a ser infinito y va a pasar a nuestros hijos y de nuestros hijos a sus hijos y así sucesivamente. Tu negocio va a ser infinito y por lo tanto trata de proyectar lo que va a venir de aquí en adelante de tu negocio. Entonces, porque si no, nunca vas a saber cuándo realmente necesitas meterle el dinero. Va a depender de tu expectativa. ¿Cuánto quiero vender? ¿Cuánto quiero gastar? ¿No? Excelente, Eduardo. Otra pregunta tenemos, dice, ¿qué recomendación me podría indicar si mi APC ya está muy afectada? En algún momento creo que habías hablado de la APC, creo que es importante que nos aportes un poquito más sobre ese punto. Sí, de hecho, en la central de riesgo o en la APC finalmente está, pues, que también hemos pagado, ¿no? Con las instituciones financieras y a veces, pues, eh, por alguna situación nos fue mal y nos reportaron mal en la APC. Ahora, dependiendo a cuántas instituciones le debamos, tratemos de acercarnos a aquella institución con la que hayamos trabajado más tiempo o a la que le debamos más, para ver y ser transparentes en nuestra situación para que nos ayuden y ayuden a refinanciar nuestra deuda o nuestras deudas y las podamos centralizar en esta institución. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que deberíamos buscar hacer. ¿Ya? La base fundamental es la comunicación. Si no nos Y comunicamos con nuestra entidad financiera, ellos no saben qué está pasando con la persona. Creo que esa es la base fundamental en algún tema cuando alguna persona o algún microempresario tiene algún inconveniente con la APC, porque pueden haber situaciones de imprevisto. Lo que estamos viviendo con la pandemia es una situación de imprevisto, pero si no nos acercamos a las entidades financieras a exponer nuestro caso, creo que no vamos a poder mejorar nuestra situación. efectivamente, Carlos, y acá tomando lo que dices, nosotros en CFE estamos abiertos desde inicio de año y hemos ya hablado con muchos de nuestros clientes y hemos reprogramado ya sus obligaciones financieras en función a lo que también la normativa y los acuerdos que el gobierno de Panamá nos permiten. Y ya muchos de nuestros clientes se han acercado a nuestras agencias, a nuestras sucursales, indicándonos los problemas financieros que tenían y nosotros pues les hemos dado las mejores facilidades de pago en ese momento. Los invito también a no olvidarse que este plazo tenemos hasta el 30 de septiembre para que podamos renegociar nuestras deudas y sin que esto afecte nuestra APC, ¿ya? Porque cuando no pagamos, digamos, a partir del 30 de septiembre, o mejor dicho, el 1 de octubre, si no pagamos bien, ya vamos a ser mal reportados en la APC. ¿Y por qué? Porque nos quedamos con nuestras deudas anteriores y nuestro plazo de pago y nuestra cuota anterior. Entonces, todavía tenemos una semana más para poder acercarnos no solamente a los clientes CFE, sino tu emprendedor, a tu institución financiera con la que trabajas, para que puedas renegociar tu deuda, ¿ya? Y puedas pagar en base a tus posibilidades y para que a partir de octubre no te reporten mal en la APC. Todavía estamos a tiempo. Así es, estamos a tiempo hasta el 30 de septiembre. Tengo otra pregunta, Eduardo. Dice, ¿cómo podría llevar mejor mis ingresos y gastos? Les había comentado que el ingreso y el gasto lo podemos hacer a mano para poder llevar el historial de tu negocio, ¿no? Pero yo recomiendo mucho, y creo que ya todos, la mayoría tenemos acceso a un Excel, por ejemplo, si no lo podemos llevar, si no nos gusta de repente hacerlo a mano, que digamos es lo aconsejable, porque muchos negocios se han llevado a mano, ¿no? A papel, pues usemos un Excel donde podamos, una hoja de cálculo, donde podamos poner cuánto vende mi negocio, cuánto gasta mi negocio y tener ordenado cuáles son los gastos principales de tu negocio y cuáles, y digamos, cómo
cómo son las ventas de los negocios, porque no siempre ganamos lo mismo todos los meses. Y a veces pensamos que siempre ganamos lo mismo o que siempre nos vamos a vender lo mismo, y en verdad nuestros negocios son estacionales. Entonces, por eso es importante saber qué viene más adelante. Por ahí había una pregunta que decía, ¿cómo un emprendedor puede proyectarse? Claro, uno nunca, pero un emprendedor sabe que viene una campaña navideña, por ejemplo, y que en noviembre y en diciembre nuestras ventas aumentan, ¿verdad? Sabe que en noviembre también tenemos las fiestas patrias y que también las ventas aumentan ahí. De repente, a diferencia de un agosto, saben que en febrero se nos vienen carnavales y ahí las ventas son mayores que en un marzo, por ejemplo. Entonces, sí, un emprendedor tiene que saber cómo funciona su negocio y cuándo tiene más ventas y cuándo tus gastos van a aumentar. Y todo eso, anotarlo. Todo eso anotarlo, porque en algún momento, de repente, puedes estar gastando de más, pensando que porque estás con mucha expectativa sobre la campaña que se viene, y si no, porque a veces la memoria es frágil, como les he dicho. Entonces es mejor anoten cuánto estoy vendiendo y cuánto estoy gastando, aunque sea en papel. Y ahí se van a dar cuenta si es negocio o no, lo que estás comprando y a cuánto le estás vendiendo, y si te va a generar una ganancia o no. Sí es, Eduardo. Antes de pasar a nuestra última pregunta, quiero recordarles que al final del webinar, a los interesados en recibir su certificación de su participación al momento de cerrar, les aparecerá una encuesta para llenar sus datos. Muy importante colocar muy bien sus correos para que les pueda llegar sus certificaciones. Vamos a dar paso, Eduardo, a nuestra última pregunta. Nos dice así: ¿con qué frecuencia deberíamos elaborar y o actualizar nuestro presupuesto? Por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes. El presupuesto es mensual, pero hay negocios, nuestros negocios a veces viven del día a día. Entonces lo hacemos semanal, ¿no? Lo hacemos semanal, pero por lo menos una vez al mes. Eduardo, quiero, en nombre de la organización de la cual tú formas parte como gerente de Administración y Finanzas, agradecerte por esta majestuosa presentación. Creo que los aportes dados hoy en este webinar, este es nuestro segundo webinar, Salud Financiera para mi negocio, han sido realmente, tenemos muchísimas preguntas más, Eduardo, pero lamentablemente el tiempo apremia. Creo que hemos abarcado muchísimos puntos. Les recordamos nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Centro Financiero Empresarial y también les recordamos nuestro número de WhatsApp 66560191. En nombre de toda la organización de Centro Financiero Empresarial, les agradecemos por su participación. Los esperamos nuevamente en nuestro tercer y último webinar que se dará a cabo en diciembre. Estén pendientes de nuestras redes sociales, siempre atentos aquí en Centro Financiero Empresarial. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias.